Bueno, seguimos aquí en el aire compartiendo ahora este espacio desde la 91.9 Mantra FM y también saliendo a través de la red y llegando a tantos amigos de tantas partes del mundo desde www.mantrafm.com.ar. Y ahora el turno le toca al doctor Eduardo Fine, médico y especialista en constelaciones individuales y con el que ya venimos hablando de hace varios programas sobre esta temática. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Qué tal, Mar? ¿Bien? ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí compartiendo, que me hayas invitado. Bueno, qué gusto que estés acá también para nosotros, que podamos estar charlando sobre esto que son las constelaciones, ¿no? Que aplicadas a distintos tipos de problemáticas, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría, Eduardo, de algún modo hacer una especie de repaso, ¿no? Porque a lo mejor hemos escuchado mucho el término constelaciones familiares. Sí. Y es lo que más nos resuena, ¿verdad? Uh-huh. Y digamos, vos te has especializado, digamos, en lo que son las constelaciones individuales, que ha sido también forma parte de tu trabajo, ¿no? Tomando de las constelaciones familiares todo lo que implica. Entonces, bueno, contarle un poco a la gente en qué consisten y en qué se diferencian también con las constelaciones familiares. Sí, en principio, los principios que están en las constelaciones individuales son los mismos principios de las constelaciones familiares. En realidad yo me encontré con este trabajo de constelaciones familiares, el trabajo de Bert Hellinger, y me pareció maravilloso por la hondura, los lugares que llega y esta noción sistémica donde se tiene en cuenta no solo la familia actual, sino la familia de origen. Lo fantástico del trabajo de Hellinger para mí es esto de haber utilizado representantes para ocupar un campo de información y que a través de estos representantes, personas como nosotros, digamos en el sentido que no tienen que tener ninguna preparación, simplemente entran en este campo y empieza a emerger una información que tiene que ver con el consultante, tiene que ver con la familia de origen. Uh-huh. Creo que este punto de Hellinger de descubrir, yo diría, esto a mí me parece fantástico. Y otro punto que me parece muy profundo en él es esta reunión, podría decirlo así, de muchos de los conceptos que ya estaban, porque lo sistémico estaba, el alma estaba, el inconsciente está, la familia, lo transgeneracional. Pero Hellinger lo que hizo fue reunir todos estos elementos y ver cómo se muestra en un campo a través de representantes, y hasta aquí estamos hablando de constelaciones familiares. Claro, claro. Digo esto porque yo me formé en constelaciones familiares y también enseñé mucho tiempo esto. Lo que a mí me fue pasando, que bueno, por mi background, por mi recorrido, yo tenía ya un trabajo hecho en consulta individual, trabajo que venía desde la programación neurolingüística, de la hipnosis ericksoniana, y el trabajo de constelaciones se empezó a meter en mi consultorio. De alguna manera, ahora yo con la persona que venía a trabajar, en principio trabajando con imágenes, ella iba emergiendo a través de ella estas imágenes. No era que yo le decía pone a tal o a cual, sino que empezaban a aparecer a través de las representaciones de la misma persona estas imágenes muy similares a una constelación. Claro, que volvían a componer un campo. Tal cual. ¿No? O sea, un campo nuevo. Y un campo que se daba a través de la persona. Claro. Porque no era que ella la manipulaba y decía, ahora la voy a dar vuelta o ahora voy a hacer esto, sino que decía, mira, está pasando esto, se mueve. Yo decía, probá tal frase, y cómo iba cambiando ahora toda esta representación en la misma persona. Ahora, te hago una pregunta. Vamos a suponer que un caso, ¿no? Se constelara individualmente, ¿no? Con una problemática. Y la misma persona hiciera esa constelación en el marco de las constelaciones familiares en un taller. Sí. ¿El campo que se crearía sería el mismo? ¿Por qué te digo esto? Porque, por un lado, las constelaciones individuales, o sea, es desde su propia perspectiva la creación de ese campo. Y en el campo de las constelaciones, ¿cómo sería ahí? ¿Está su mirada también frente a eso? Porque intervienen otros, ¿verdad? O sea, al intervenir otros, los otros también viven una experiencia en ese campo. A ver, en una constelación familiar, los representantes
al ser, digamos, permitirse entregarse a ese campo, Sí. empiezan a recibir una información Sí. desde sensaciones, emociones, Sí, actitudes, posturas, etcétera. Esto es lo que sucede con los representantes. Mientras que la persona que trae el tema está viendo esta imagen. Ok. Es decir, que yo puedo ver allí algo que se representa, tal vez sorprendido. ¿Cómo puede ser que estas personas estén diciendo una frase de tal manera o se pongan en tal postura que es tan parecido a lo que sucede en mi sistema? Esto de por sí es impactante y es una imagen que uno le tiene que dar un tiempo para que pueda entrar en uno. Ahora, ¿qué sucede cuando la misma persona entra en su campo? Y ahora lo digo no solo con imágenes, sino espacialmente, ella entra en los lugares. Lo que le sucede es que tiene una vivencia en cada lugar. Bien. Entonces, ahora hay algo que se transforma aquí, porque yo estoy no solo en mi lugar, sino que cuando me pongo en el lugar del otro y me entrego a ese lugar, no Sí. desde la cabeza Sí, y sí, desde sí, lo que sí, sí. pienso del otro, sino que empiezo a sentir lo que empieza a aparecer aquí y lo que se está expresando. Ahora hay una vivencia que la persona está teniendo en cada uno de los lugares. Claro. Yo te diría esto, cuando termina una constelación familiar, la persona se lleva una imagen y hay que darle un tiempo para que esa imagen trabaje. Bien. Cuando una persona termina una constelación individual, la persona se lleva ya la vivencia, no solo de lo que emergió, sino de lo que se fue ordenando durante ese trabajo, pasando por la información de cada lugar Claro. y su transformación en cuanto termina el trabajo. Es decir, acaba de terminar y acaba de tener en ella una vivencia que es muy probable que sea reconciliadora y se la lleva puesta. No tiene que esperar que esa imagen Entiendo. entre. Es esto como, es entrar en empatía. O sea, la sensación que me da por lo que estás contando, que la constelación individual permite eso, ponernos un poco en los zapatos del otro, Sí. ¿no? Uno de los elementos que aparece es esto de la empatía, de la sorpresa, porque Claro. de repente desde la cabeza tengo alguna idea, pero cuando entro en el campo es totalmente diferente la información que aparece. Pero además durante ese trabajo, durante ese proceso, lo que aparece es también un proceso de reconciliación. Hay algo que se empieza a reunir en la persona. Este campo familiar que uno va recorriendo, hay algo que se va transformando en uno en el mismo momento. Claro. Y hay algo que se empieza a reconciliar. Ahora, todo esto se hace en un estado de conciencia normal, ¿no? digamos. Yo te lo diría en estos términos. O sea, en un estado de conciencia ampliada. Es decir, es normal, porque la persona está como estamos nosotros. Sí. Es decir, pero la persona también está atenta a lo que le está viniendo, que no es como nos movemos en lo cotidiano habitualmente. Lo digo en ese sentido. ¿Sabes por qué te lo pregunto? ¿Cuántas veces coincidirás conmigo que pasa que por ahí estamos en un problema, ¿no? Con alguien. Y ese problema que tenemos con un alguien, el otro en un momento de la charla te dice, ponete un poco en mi lugar. Uh-huh. Y nos cuesta muchísimo ponernos en el lugar del otro. Sí. Y tratar de ver y de vivir la experiencia desde esos zapatos, desde ese lugar, sí. Lo cual por eso empezamos a discutir o empezamos a tener nuestras uh-huh. diferencias, porque a mí me cuesta estar en el lugar del otro. Entonces, yo pregunto acá, ¿qué es lo que permite la constelación individual? Ya que estás hablando de un estado de conciencia ampliado, pero ¿por qué permite poder hacer esa empatía con el otro y empezar a tener una mirada del campo diferente? Porque ya eso permite ver el problema de otra manera. Es empezar a entender al otro, a aceptar al otro con todo lo que le pasa, aún si me perjudica. Sí, sí. De alguna manera, cuando uno entra en el lugar del otro, ya no lo hace desde la mente y desde lo que uno piensa de ese otro. Cuando entra en el lugar del otro, se deja sentir. En ese momento uno conecta su mente cognitiva, por decirlo así, esto que nos funciona todo el tiempo, también con un sentir que empieza a emerger. Casi me vuelvo atento a este sentir, a esto que está emergiendo a través de este otro lugar. Y esta es una información totalmente diferente a, de repente, pensar como el otro, o qué es lo que el otro quiere, o qué es lo que el otro dice. Es más, cuando uno entra en ese otro lugar, tal vez, puede descubrir que ese otro no lo ve siquiera. Claro. Es decir, que cuando entra en ese lugar dice, no estoy viendo a nadie, estoy como metido para adentro, no puedo ver al otro. Pero toda esta información es lo que nos permite luego seguir abriendo el campo. Es decir, que estamos pensando
no solo en lo relacional entre dos personas. Estamos pensando que esas dos personas a la vez en esta relación están también trayendo a su sistema, sus creencias, sus vivencias, sus ancestros. De esto se trata. Estas creencias profundas vienen no solo de nuestras vivencias, vienen de nuestro sistema. Cuando ahora nosotros nos podemos acercar a ese individuo y ese individuo desde ese lugar podemos contactarnos y conectarnos con esa forma de ver el mundo que es diferente a lo nuestra. Claro. Y de repente entender esta otra mirada de un otro. Entonces ahora hay un otro. No soy yo que estoy proyectando en este otro, sino que empiezo a ver a un otro diferente desde mi propia vivencia. Algo en esto se empieza a integrar. Igual, te digo, es fantástico, ¿no? Porque suponete que yo, digamos, haya tenido una mala experiencia, ¿no? O puedo estar viviendo en este momento una mala experiencia con una relación de pareja, o estoy en un proceso de divorcio, en fin, lo que fuera, o cualquier otra situación. Traje temas como medio al azar. En general, la tendencia es buscar como un poco los culpables, los responsables, el acusar un poco que las cosas no funcionaron por tal o cual cosa, en fin, siempre se produce una especie de lucha de poderes y esto desarma todo, ¿no? Digamos, no quita responsabilidad, esto me parece importante. A ver. Es decir, hay algo que está en la relación y tal vez el otro, vamos a ponerlo en esto de una pareja, tal vez el otro no estuvo presente. Por ahí sí de cuerpo, pero no estuvo presente en relación de poder verlo a uno o verla a una. Entonces, uno entra en ese lugar también y descubre que este otro tal vez no la está viendo, no la está mirando. Claro. Lo que sucede también es que empezamos a entender que la pareja se arma desde una relación. Toda esta mirada, cuando decimos sistémica, es que estamos pensando no solo en el individuo, sino en el tipo de relación que establecen esa relación, esa pareja. En ese momento dado, tal vez en otro momento puede ser otro tipo de pareja, aunque sean las mismas personas, si es posible, si no tal vez tengan que ser con otra. Pero a lo que voy es que también ahora, cuando yo veo que yo formo parte de esta relación, la pregunta es, ¿qué de mí también está puesto en esto para que esto haya sucedido, para que esto esté sucediendo? Igual hay que tragarse esa píldora, ¿no? Claro. Porque suponete que estás en una crisis de pareja. ¿Sí? Suponete que estás viendo si te divorcias o no porque tu pareja te está engañando, te engañó o descubriste que te engañó, sí, ¿no? Y constelar esto, viendo, a ver, un poco qué le pasó al otro, por qué lo llevó la situación al engaño, se trataría de eso, o sea, qué es lo que pasó, qué pasa en una situación así, por ejemplo. Bueno, por supuesto están ambos y hay que ver qué representa esto en cada uno, pero hay que ver también en esto qué de mí hizo que sucediera lo que sucedió, qué de mí y de mi sistema también tiene que ver para que esto ocurra. Hay personas que le ocurren esto y de repente cuando vos mirás en la familia de origen ves que esto no es casual. De repente hay cosas que se están repitiendo. Hay ciertos lugares que ocupa el hombre en la familia o la mujer. Hay hombres que son que tienen una actitud autoritaria y son los que dominan, y hay mujeres que tienen una actitud a veces autoritaria o despreciativa. Hay que ver cómo es esto en cada familia para poder también entender algo de lo que se está dando en esta relación. ¿De qué manera? ¿Cuál es el juego que se está armando aquí o que se ha armado aquí? Poder verlo esto sistémicamente, vivencialmente, ya la persona se lleva una vivencia mucho más amplia, mucho más rica. Y no quiere decir que siga o no con la persona. Esta es una decisión que uno no puede intervenir en esto. Tal vez lo que uno puede hacer es permitir que la persona vivencie, que recorra, que tenga la experiencia de uno, de otro lado. ¿Qué tiene que ver esto con el propio sistema, con mi familia? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué estoy repitiendo o qué estoy trayendo? Eso sale en la constelación, Sí, o claro. sea que, por ejemplo, vamos a suponer que yo esté viviendo una experiencia de que mi pareja me engañó, me está engañando y que yo tenga que tomar una decisión. Seguramente vos decís que en mi árbol familiar este suceso está repetido en algún lado. No puedo decir que sea exactamente así, Okay. porque tenemos que tomarlo de esta manera.
cada individuo es un mundo, y en cada uno se da algo que es lo particular, lo individual, lo diferente. Lo que uno podría decir como generalidades, luego en cada caso esto no lo podemos aplicar, porque lo que va a traernos el caso es lo específico y importante para ese caso en particular, que a veces ni la persona lo tenía en su campo o estaba por trabajar, ni se imaginaba que iba a abrir esto, pero es a donde nos lleva a su campo, claro, de información. El campo entonces está lleno de secretos o de cosas no reveladas, a lo mejor, ¿no? Sí, entendemos a ver, existen los secretos, vamos a delinear un poco esto, y también forman parte del campo. Podemos entender que este campo de información, nosotros lo llamamos alma familiar, otro podría hablar de inconsciente, alguien puede hablar de inconsciente personal, pero en este trabajo también emerge mucho de un inconsciente transpersonal en todo el trabajo, todo el tiempo que lo hacemos. Con lo cual, podríamos decir que hay mucha información que está por debajo de la conciencia ordinaria. Bien. Está actuando todo el tiempo también. Bien. Tenemos que decirlo esto. ¿Por qué? Porque tiene vida propia, entonces. En realidad, nosotros somos actores de este campo. Lo que nos sucede en la vida, en las relaciones, estamos actuando algo que todavía está pendiente en este árbol familiar. Bueno, pero ¿y quién eligió el papel? Mi papel. O sea, yo elegí un papel en este campo. Yo lo que te diría es que somos llevados. Ahí está. ¿Lo elegí o heredo el papel que me toca vivir en esta vida? Yo llamaría esto ser llevado por el campo. Ni siquiera lo tomo como una herencia en lo genético, en el sentido... Entonces estamos atrapados en el campo, en algún punto. A ver, yo lo diría... ¿No? Porque mira si te toca un campo que está minado. Bueno, ¿no? Podríamos decir esto. ¿Qué? Cada uno de nuestro campo son las minas que nosotros tenemos que recorrer. Vamos a tomarlo de esta manera. Es decir, que sí, el campo de alguna manera nos está trayendo algo que viene de este árbol familiar, sí, con nuestras creencias, con lo que sucedió en este campo, sí, con lo que sucedió en esta familia, y algo de esto sí se repite, es decir, somos llevados a cierto lugar. Si podemos entender que a este lugar que somos llevados, de alguna manera, es una oportunidad para que esto se abra, que pueda ser trabajado, que se pueda transformar, bueno, aquí estamos. Claro, porque digo yo, este campo, si viene con todo lo que viene, yo tengo una especie de marca de agua, ¿no? Como una marca que llevo de ese campo. Ahora, si no me gusta el campo en el que estoy, si no me gusta porque, no sé, lo siento que no está bueno, que me pesa, yo puedo conformar mi propio campo a futuro, digamos, o sea, salir de eso, o siempre me lo llevo puesto. ¿Cómo es? Es como un lunar de por vida, una marca. Digámoslo de esta manera, es lo que tengo por delante, es lo que me trae la vida, y lo que no afronto me lo trae de afuera, es decir, me lo pone en el rostro, digamos, me pasan las cosas, y la posibilidad que uno tiene es poder trabajar con esto. Es decir, de lo que estamos hablando es tener una experiencia humana, no solo un transcurrir humano, donde, bueno, lo que me trae la vida es para que yo pueda tener algunas experiencias y transformar algo, si no, posiblemente repita. Muy difícil que se logre un cambio si no hay algo que yo haga para que esto se transforme. Claro, esa sensación muchas veces la podemos experimentar en distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? La sensación de la repetición nos da una conciencia de que algo, por lo menos ya no queremos más y que algo tenemos que mover. A lo mejor no sabemos ni por dónde empezar. Pero suponete que yo tuviera esta sensación de que estoy repitiendo una situación, sea de pareja o una experiencia que siento, esto ya lo viví. A través de la constelación individual, ¿puedo ver el por qué sigo repitiendo ese patrón? ¿Por qué sigo haciendo lo mismo y caigo en el mismo lugar? A través de la constelación individual, la persona puede tener no solo la vivencia del por qué, sino poder ver de dónde viene esto y poder trabajar con ese material.
No es solamente como decir, esto viene porque en la tercera generación o porque en mi familia las mujeres o los hombres, que esto es un nivel, ojo, Sí, no sí, estoy diciendo sí, que sí, no sí, sea un sí, nivel, sí. es válido además. Y es también, Claro. en un nivel también me da una información importante. Claro, pero esas frases se dicen, Eduardo. ¿Qué? Las mujeres de mi familia, Claro. los hombres de mi familia. ¿Cuántas Claro. veces se escucha eso? Totalmente, ¿no? claro. Como que hay como un estigma ahí que se lleva, ¿no? Dentro de cada género. Bien, entonces, la posibilidad entonces no es solamente poder permitir que este material emerja y se muestre, y tal vez cuando uno mira hacia los anteriores ve solo mujeres, o ve hombres chiquitos, o ve hombres que ni están o ni figuran en el campo cuando mira en esa dirección, pero ahora cuando nosotros permitimos que se relacionen allí hombres y mujeres en la imagen, lo masculino o lo femenino, te digo que muchas de las imágenes son imágenes arquetípicas de las que aparecen. De repente se empieza a ver cómo, podemos decirlo así, y esto es un ejemplo, las mujeres tienen un lugar preponderante tal vez, Claro. y los hombres no, o viceversa. Claro. Los hombres tienen un lugar y las mujeres están sometidas, y uno lo ve, la persona lo relata, te va relatando sus imágenes. Claro. Ahora, este es un paso en el trabajo. Ahora lo que tenemos que trabajar es para que esto se transforme. Claro. Y si vos sos consciente de la cosa repetitiva que hay en tu árbol, digamos, que viene pasando en tu familia. Tomo algo que está diciendo acá Marta de Atlanta, que ella quiere ver, bueno, si puede constelar contigo para que a la hija no se le repita la historia. ¿Esto es posible? Que ella, viendo determinado suceso, ella cualquiera, ¿verdad? Determinado suceso que se viene produciendo en su árbol familiar, ella es consciente y dice, yo constelo para que esto no le pase a mi hija. Entiendo esto de la repetición. Claro. Es decir, lo que no se resuelve en una generación Sí, posiblemente pasa pase a la otra. Y entiendo que muchas veces una motivación para uno es decir, no quiero que esto mismo que a mí me ocurra, le ocurra a ellos. Creo que el hecho de poder trabajar en esta alma familiar de por sí va a producir transformaciones. Jamás puedo decirle a una persona, y si vos haces este trabajo, jamás le va a ocurrir nada a tu hija, sería demasiado. Claro. Pero sí que hay una repetición que pasa de generación en generación. Esto es así, uno lo observa, y que ciertos modelos cuando se van transformando, esa transformación también se empieza entonces a proyectar en los que siguen. Con lo cual, cuando hay algo que se empieza a ordenar, uno también empieza a actuar más, digámoslo así, ordenadamente, y ya no tiene esto que fue repitiendo en la vida, con lo cual los que siguen ya de alguna manera tienen un modelo que se va transformando. Y como somos seres sistémicos, cuando algo se va transformando en nosotros, esto afecta a los que están alrededor. Claro, claro. Vamos a hacer un pequeño corte, Eduardo, y pensaba esto, ¿no? Si esto de, por un lado, constelar y trabajar con constelaciones individuales, ¿verdad? Empezar a ordenar este árbol, podríamos decir que se ordena por un lado y se desordena por el otro. ¿Y cuánto sé yo del desorden de mi propio campo? ¿Cuánto puedo saber qué tan desordenada está mi historia o mi campo? Pero me lo contestás después de la música. Dale. ¿Cómo no? Bueno, seguimos aquí compartiendo esta charla con el doctor Eduardo Fain, médico y especialista en constelaciones individuales, y este es el tema que nos convoca en los distintos encuentros. Y bueno, pensaba un poco cómo saber qué tan desordenado está mi campo, cómo ver, digamos, cuando supongo que constelamos también y algo se ordena. Supongo que no se debe desordenar otra cosa, ¿no? Me da como, claro, digo, ¿qué pasa? Yo por ahí ordeno algo y se desordena a otro lado. ¿Un poco así o no? En principio, cuando uno va ordenando, podemos pensar este trabajo como las capas de una cebolla. Y podemos entender, me encantaría decir que uno tiene un solo tema como tema, pero que en realidad nosotros tenemos más de un tema en general en la vida, ¿no? Entonces, lo que sucede es que nosotros vamos trabajando capas de cebolla, es decir, alguien viene y plantea
algo, un tema que tiene, y esto va a emerger no solamente cómo es en mí, sino en mi sistema, y voy a poder trabajar este tema. Claro. Pero en cuanto empiezo a trabajar esto y se empieza a ordenar, es posible que venga algo que esté pendiente y que esté un poquito más abajo. Claro. Y entonces, en este sentido, podríamos decir que es un trabajo secuencial. Entonces, no es que se desordene, sino que voy recuperando un orden que es importante conocer. Bien. Es decir, nosotros podemos entender que este orden, estos órdenes, son órdenes que describe Hellinger, y son órdenes que tienen que ver con el amor y tienen que ver con las relaciones humanas. Estos órdenes están todo el tiempo funcionando en las relaciones humanas. Lo que sucede es que como no los conocemos, en general lo digo, no se conocen, las personas a veces no tienen idea cuándo, actuando en el aquí y ahora, ya no estoy pensando en las generaciones anteriores, cuando, actuando y con la mejor intención y con amor, muchas veces estoy generando un desorden. Estoy ocupando un lugar que no me toca, estoy ocupando el lugar de otro, estoy excluyendo a otro, estoy dando de más cuando no lo tengo que hacer, no de menos, dije de más. Entonces, ¿qué es importante? Entender que esta mirada es una mirada que siempre está teniendo en cuenta ciertos principios de las relaciones humanas. Entonces, cuando uno tiene, yo creo que toda persona tendría que aprender estos órdenes. No digo a constelar, no estoy hablando ya de un nivel, el que le interese perfecto, pero no estoy hablando del nivel de aprender a hacer el trabajo. Estoy diciendo que estos principios que funcionan en las relaciones humanas, si cada persona los conociera, ahorraríamos un nivel de sufrimiento para nosotros y para los que nos rodean. No hablo solo de familia, los que nos rodean, enorme, enorme. Qué importante lo que acabas de decir, me parece impresionante. Y respondo a la segunda parte de tu pregunta, y es que en realidad cuando uno dice cuán desordenado, cuando alguien consulta porque tiene algunos temas, y esos son los temas de su vida, dice, mira, a mí me pasa esto, a mí se me repite esto, o tengo en esta área un problema, tal vez en lo laboral, o tengo en esta área otro, tengo esto aquí o esto allá. Abrimos ese material, vamos trabajando con la persona desde ese lugar para tal vez ayudar a que pueda ordenar algo de esto, porque cuando algo de esto se ordena también tiene un efecto cascada, tiene un efecto que se propaga y tiene efecto en otras áreas también. Claro. Quiero acercarte a algunas preguntas de los oyentes que, bueno, en el caso Azucena dice, por ejemplo, si uno constelara el amor, ¿no? Constela cualquier tipo de amor, o sea, esto incluye el amor de pareja, el amor de hijos, o sea, ¿se trabaja así? ¿Se constela una emoción? ¿O lo normal o lo habitual es constelar una problemática? En general, uno trae algo o una problemática o alguna dificultad o alguna emoción que le afecta. Esto es lo primero que uno trabaja. Cuando uno piensa, cuando uno dice, yo quiero trabajar el amor, y uno le pregunta, ¿en relación con qué o con quién? ¿De qué se trata esto? Porque tendríamos que bajarlo un poquito para entender qué es en esta persona, en cada persona. Claro. Entonces tal vez me dice, mira, yo estoy con mi hijo, pero yo no siento nada por él, no puede ser lo que te estoy diciendo, pero es lo que me pasa. Claro. Entonces, desde allí nosotros podemos abrir. Tal vez alguien está a punto de tener una experiencia trascendente y uno simplemente acompaña un proceso en este sentido, no lo sé, pero generalmente uno trata de entender ¿de qué se trata esto para la persona? Se puede trabajar desde un sentir, desde un sentimiento, desde una emoción, pero es importante poder entender desde qué lugar y para qué y cuál es el sentido o en las relaciones de qué se trata esto que está apareciendo. Bien. Alba está preguntando acá, dice, si podrías contarnos un poco cómo es una sesión de constelaciones individuales. Sí, ¿en qué marco se da? ¿Cómo se da? A ver, una sesión de constelación individual, por ejemplo, se puede dar en taller. Yo lo hago, por ejemplo, cuando hago talleres, yo no hago solo talleres de constelaciones familiares. Mis talleres se llaman talleres de constelaciones. Entonces trabajo con las personas y cuando llega la persona yo voy sintiendo qué conviene más, si hacer una constelación familiar, una constelación individual. Hay quienes ya conocen los dos trabajos y me dicen, yo prefiero hacerlo esto como constelación individual. Estoy trabajando con el grupo
y la persona que viene tal vez hace una constelación individual. Entonces es posible en taller quienes están participando, viendo la constelación, porque ya no va a haber un representante allí, es la misma persona, que va a recorrer los lugares. Sí, sí. Lo que sucede es que la imagen que ellos están viendo, igual es una imagen familiar. Y cuando la persona va pasando de un lugar a otro, también van escuchando las frases y lo que va sintiendo esa persona en cada lugar, que es diferente. Y las personas que están trabajando en el taller también se llevan una vivencia desde cada lugar. La persona que constela en ese caso hace su constelación individual y es en grupo. Y también otro contexto en el que lo hago, por supuesto, es el consultorio, es decir, en un ambiente privado, donde la persona a veces puede traer un tema que le es difícil plantear en grupo o que prefiere trabajar en grupo porque siente que es mejor para ella simplemente, o porque lo quiere hacer con privacidad, o a veces ciertos temas son difíciles, claro, o a veces el lugar de la persona es un lugar difícil en la sociedad por el lugar que ocupa, o porque puede haber otros que... Entonces, esto puede ser de manera individual y simplemente la persona plantea el tema. Es más, yo trato de que no cuente todo el tema, sino que me cuente qué quisiera ver en relación con qué o con quién. A partir de allí es ella misma que le doy un papel para que ocupe un lugar, que ese papel ocupe su lugar, digamos, en el piso y se coloque sobre ese lugar, y a partir de ese lugar se empieza a abrir los demás lugares desde ese mismo lugar, en cuanto ella lo piensa plantear, y empieza a entrar en estos lugares y va teniendo su vivencia en la medida que recorre todos estos espacios. O sea, va encontrando respuestas de algún modo en esa constelación individual a medida que va entrando en el campo y va ocupando los distintos lugares de quienes supuestamente están representados por esa problemática. O sea, va encontrando las respuestas. No solo va encontrando las respuestas, va empezando a tener una vivencia de reencuentro en el mismo trabajo. Y cuando digo esto, lo que estoy diciendo es que las respuestas muchas veces, por supuesto, la persona cuando sale enriquecida y sale con una vivencia y una experiencia ampliada, digamos, de lo que ella, como llegó, digamos, por supuesto que se lleva una vivencia transformadora, pero a la vez va teniendo una experiencia, una vivencia, con lo cual no es solo una respuesta en los términos cognitivos, es una vivencia transformadora que está teniendo la persona en la medida que va teniendo la experiencia. Es esto lo que se lleva, algo que se transforma en la medida que la recorre. Claro, porque esto es como tener la capacidad de, a pesar de las diferencias o la problemática que yo puedo tener, de aceptar al otro, ¿no? Se hace una especie de integración con el otro. Algo, o sea, esto es lo que me resuena, ¿no? Con la charla que estamos teniendo, porque es muy interesante esto. Esto que traes me parece que abre ahora también una mirada más amplia del trabajo en las constelaciones, que es que cuando uno empieza a recorrer estos otros lugares son también los lugares del otro que nos habitan a nosotros. Claro. Es la representación que yo tengo de este otro. Claro. Y que yo no lo sé. Y que al ocupar ese lugar y algo se transforma, algo en mí se transforma y se reencuentra. Y ahora es transformador en mí y ahora es transformador en mi mirada del mundo y del otro. Totalmente. Es el trabajo. Totalmente. Entonces ahí se abre un campo. Totalmente. Porque en algún punto también es encontrarnos con una sombra nuestra. Es así. ¿No? Es así. Y es habitarla, aunque sea por ese ratito que nos toca constelar. Mientras estamos constelándola, estamos viviendo nuestra propia sombra. Es esta sombra. Es esta sombra, es estos lugares, es tocar estos lugares, vivenciarlos. Tal cual. Y permitir una transformación que se vaya dando en este trabajo. Y aceptarlos. Porque además tengo que integrarlo, aceptarlo. Es que forman parte de nosotros. Bueno. Y si son aspectos rechazados, también son aspectos rechazados en nosotros. La sombra, como vos lo trajiste. Sí. Si lo miramos con esta mirada, en realidad integra, es que esta mirada lo integra este aspecto que es rechazado en mí, que es no visto en mí y que me viene de afuera, por supuesto. Claro, ¿sabés qué me viene a mí, Eduardo, mientras charlamos todo esto? Es que la sensación que me da es como empezar a desarrollar una capacidad de amar nueva,
poder hacer esto, ¿no? Nueva porque esto, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro, tratar de entender, o sea, de la cabeza, cuando lo hacemos con la cabeza, cuesta mucho, ¿no? Cuesta muchísimo ponernos en ese... Y cuando estamos enojados, enfurecidos, o sea, y cuando se empiezan a producir estas situaciones en los vínculos, nos cuesta muchísimo ponernos en el lugar del otro. Y siento que este ejercicio de la constelación individual permite eso, con lo cual empieza a desarrollar en mí un aspecto, te diría, emocional nuevo. Y siento que esto lo puedo trasladar o empezar a trasladar a mi vida cotidiana en algún lugar, ¿no? O sea, son aspectos que están en la sombra, son aspectos que muchos de ellos rechazados por nosotros. Totalmente. Son aspectos que nos lo traen otras personas que nos rodean, y entonces cuando ahora nosotros vamos trabajando con ellos, con estos con estos seres que nos, digámoslo en estos términos, con estos aspectos que nos habitan, con estos seres que forman parte de nuestro árbol, y ahora podemos trabajar con ellos y se empiezan a integrar. Ahora empieza a surgir una nueva fuerza, porque en realidad aquello que antes nos debilitaba y nos enfrentaba se transforma en algo que se integra y nos da fuerza, nos empodera. Tal cual. Empezamos a recuperar. Además, cuando trabajamos esto que se repite, hay algo que se sana y se deja también con quienes fueron, con quien sucedió esto. Al sanarse, esta representación queda con ellos también, y hay algo que se sana y se suelta en nosotros. Claro. Y se vuelve una alianza. Y esta alianza en realidad es una alianza de empoderamiento, de poder recuperar el propio lugar. Empezamos a dejar esas historias que forman parte de nuestro árbol, que nos trae la vida, para, al trabajarlas y transformarlas, nos permiten ahora empezar a recuperar lo propio. ¿Para qué estamos aquí? En esta vida, en este mundo. Bueno, lo que nos toca en la vida. Claro, y además siento yo que es en donde empezamos a hacer este tipo de digamos, de ejercicio, porque también podemos llevar la problemática, como bien decías recién, ¿no?, a constelar individualmente una situación que pueda estar viviendo. También siento que bajamos nuestro nivel de crítica, de juicio y de un montón de cosas, que es lo que hacemos habitualmente cuando no estamos de acuerdo con algo o cuando nos sentimos lastimados por algo, ¿verdad? Muchas veces, cuando traes esto, no solo cuando se dan estas situaciones de enojo, muchas veces cuando alguien siente esta baja autoestima, estos lugares de no poder salir al mundo, de repente cuando vamos trabajando sobre esto y empieza a emerger quién nos habita como crítico. Claro. Y empieza a emerger este ser, digámoslo en estos términos, y te aseguro que tiene nombre y apellido cada uno, aunque sea una voz que no escuchemos, pero que nos habita, porque no la escuchamos, pero sí sentimos el efecto en nosotros cuando decimos yo no puedo, yo no voy a poder, yo esto, yo lo otro. Está esa mirada a veces, esa voz muda, si querés. A veces está la voz, así, con todas las palabras y todas las... Cuando empieza a emerger este ser y uno puede empezar a trabajar esta relación, y podemos entrar también en ese lugar y podemos comprender desde allí qué es, y se empieza a transformar esta voz desde esa crítica en un aliento. Hay algo que se empieza a transformar profundamente. Claro, porque cuando nosotros nos enojamos, criticamos, cuando estamos con miedos, cuando nos ponemos en una actitud, ¿no?, a la defensiva, lo que fuera, ¿no somos nosotros solos los que estamos pataleando? ¿O podemos decir que mucho de nuestro árbol está apoyando o está acompañando esto? Es muy probable que o estamos identificados con alguien en este sentido, claro, o posiblemente haya una voz crítica que nos está habitando en ese momento y que de alguna manera nos lleva a un lugar de limitación, de no poder salir al mundo. ¿Y cómo lo pescás? Constelándola. Cuando la persona entra en el campo y empieza a contarte cómo es, casi sin darse cuenta la misma persona te lo va diciendo. Claro. Es muy interesante cómo en este no saber de la propia persona que entra en su campo, toda la información que está trayendo todo el tiempo. Es enorme la información.
Entonces poder trabajar con esa información que le está diciendo, tal vez en un lenguaje diferente, tal vez a través de una mirada hacia un lugar, tal vez desde un gesto, tal vez desde un comentario, o cuando está trabajando y le emerge un recuerdo. Claro. Es decir, es tomar como se va abriendo el material y como ella lo va trayendo, aún sin darse cuenta. Sí. Hoy trabajé con una paciente y tenía un viaje por delante y estaba muy contenta con su viaje, pero ahora estaba con un tema del cambio del dinero, un tema actual, y entonces empezó a hablar de esto y dice, porque esto que ahora tengo que viajar y el tema del cambio y me tengo que encontrar con mis hijos en el exterior, y de repente dice, porque ni quiero, y mostraba una mano atrás, ni quiero meterme con esto que fue terrible, y seguía hablando y ni quiero. Y yo digo, salió un minutito, acá pasó algo con dinero y te pasó hace tiempo. ¿Qué fue? Bueno, no sabes el material que emergió allí de un trauma de ella, que bueno, fue en sus años jóvenes, dio todo un dinero y fue estafada, etcétera, pero pudo... Salió entonces, a la luz. Lo estaba mostrando con Claro. su cuerpo, y ella cada vez que comentaba hacía una seña hacia atrás y marcaba un lugar todo el tiempo. Yo miraba y decía, ¿qué hace? Pero me lo estaba diciendo todo el tiempo, y fue simplemente salir y decir, mira, me estás mostrando esto, ¿de qué se trata? Me miró y me dijo, vos no sabés lo que a mí me pasó cuando, bueno. Y ahí me contó, sí, y trabajamos ese trabajaron, material. mirá. Y era un trauma. Este caso era un trauma. En las constelaciones familiares, en general se trabajan traumas sistémicos de la familia. Claro. Pero este era un trauma de ella, era un trauma de su biografía, biográfico, y trabajamos ese trauma. Claro. Ella pudo trabajar esa relación con esa persona, pudo sacar todo su enojo, pudo transformar ese enojo y también pudo transformar ese lugar de él que la habitaba de una manera muy particular, no mirando, Claro. para que empiece a aparecer una reconexión entre ellos. Bien, acá Azucena quiere compartir con vos, dice que ella siente que se reconcilia cada vez que hace una constelación, ¿no? Que empieza, que trae mucha paz una constelación. Yo me atrevería a hacer esta, ¿no? Trae una paz muy especial. Es como si algo se soltara, ¿no? Sí. Algo así es. Sí, de alguna manera esto sucede, hay una reconciliación, un reencuentro. Claro. De esto se trata. Claro. De esto se trata. Bueno, qué tema. Sí. Me quedé con lo de los secretos. Queda pendiente. Sí, me quedé pero con es los muy secretos. interesante como tema. Sí, ya. Sí. No se mueve. No, pero pensaba, se pueden, ¿no? Se revelan secretos, cosas Sí. que yo pueda sospechar que haya pasado en mi familia. El campo, cuando uno va trabajando, se muestra donde hay secretos, se muestra. Personalmente yo no tengo ningún impulso porque los secretos se revelen. Quiero aclarar esto. Considero que algunos secretos lo son y tienen un sentido por serlo. Sí. Hay otros secretos que es bueno que se revelen. Es decir, Sí. entonces también no se puede generalizar en este sentido. Y ya el hecho de que emerja un secreto y poderle dar un lugar y decir, esto forma parte, ya de por sí empieza a calmar el sistema. A veces no que se tenga que revelar cuál es el contenido, sino que pueda empezar a tener un lugar. Porque muchas veces hay que pensar el secreto primero como lo impensado. Es algo como que a veces ni tiene representación, como dicen, no, esto no pudo haber existido nunca. Pero luego empieza a mostrarse algo ahí y empieza a tener un lugar. Cuando empieza a tener un lugar, hay algo que ya de por sí se empieza a ordenar. Mira. Porque esto que ocurrió ahora puede tener un lugar. Luego que se revele o no, el campo lo puede mostrar o no, y a veces hay que respetar que no lo Bien, sea. algo que no te pregunté nunca. ¿Puedo hacer en una constelación individual trabajar una enfermedad, por ejemplo? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Yo durante 8 o 9 años trabajé coordinando un área que es el área de medicina sistémica, en el cual trabajamos cada 15 días talleres de 3-4 horas sobre enfermedades. Y poder mirar la enfermedad, poder descubrir todo lo que nos trae, el mensaje que nos está trayendo. La enfermedad, el relato que está trayendo de esta historia que está contando en otro lenguaje, en un lenguaje para nosotros críptico. ¿Pero la enfermedad también representa a alguien de mi sistema? Representa no solo a alguien de mi sistema, posiblemente está representando hechos de mi sistema. ¿Hechos? Sí, No sí, digas. sí, claro. Historias que están ahí presentes, que se empiezan a mostrar cuando uno trabaja en la constelación. ¡Qué fuerte! Sí, claro.
algo en lo relacional, algo, y el material, bueno, después en cada uno es el material que va apareciendo, pero claro, sí, se trabaja. O sea que la enfermedad emerge en mi historia, en esta, ¿verdad?, a partir de sucesos del pasado. ¿Y cuál es mi cuota? O sea, por eso acá te decía, hasta dónde estoy atrapada en ese campo, y yo estoy recibiendo una posta, y hasta dónde soy yo también creadora o partícipe de esa enfermedad que hoy me está tocando vivir. ¿Cómo es la cosa? En principio soy partícipe, es decir, de Sí. alguna manera lo que sucede es que cuando nosotros tenemos una enfermedad, cuando es somática, vamos a traerlo de esta manera, nosotros nos sentimos casi con algo muy particular. Uno dice, bueno, es mi enfermedad, por lo cual la está haciendo mi organismo, la estoy haciendo yo, pero a la vez siento algo de lo ajeno. Es como si dijera, esto no me pertenece, es algo que no es mío, porque uno tiene esta dualidad cuando siente o tiene algún tipo de enfermedad, de afección, siente como que es algo que está sucediendo y que no le pertenece. Pero no es una especie de negación esa que en general tenemos. Es más que una negación, porque en realidad cuando es reconocer que nos está pasando, pero cuando uno dice, bueno, tengo cálculos en la vesícula o tengo, qué sé yo, acidez. Bueno, a veces acidez se asocia más a lo psicosomático y no lo puede relacionar un poquito más, pero cierto tipo de afecciones a veces ni siquiera tienen algo que uno pueda relacionar directamente. Con lo cual, que pueda emerger y entender que la enfermedad de alguna manera es una información que está trayendo también, a través de ella se está expresando el organismo y está expresando esta información. Es empezar a darle un lugar diferente. En general, la primera actitud ante una enfermedad es rechazarla, hacer que desaparezca de cualquier manera. Totalmente, porque esta es la primera reacción, no quiero saber nada. No quiero saber nada. Cuando es algo que se reitera en el tiempo, uno dice, bueno, tal vez me tengo que meter con esto, es algo que ya está apareciendo un poco. Claro. Entonces, cuando ahora yo le puedo dar un lugar y puedo abrir la información que está allí y puedo trabajar con ese material, claro, y ese material empieza a transformarse, hay algo en mí que empieza a transformarse también. Hay algo tal vez en la enfermedad que pueda cambiar o no, pero hay una aceptación diferente a veces ante esto que tengo que atravesar y tengo que llevar. Que no es resignación. Que no es una cosa es resignación y otra cosa es aceptación. Okay. Es poder llevar. Okay. Lo que estoy diciendo es poder llevar y no enfrentado y no como víctima. Bien, y si tenés este nivel de aceptación de la enfermedad y empezás a ver, bueno, cuáles fueron los hechos y cuál fue mi parte para que esta enfermedad se manifieste en este momento de mi vida. Acá Alba pregunta, y que la quiero tomar, que me parece muy oportuna la pregunta, ¿bajan los síntomas de la enfermedad? ¿Empieza a despertarse, le agrego yo a esto, un proceso de autosanación también? ¿La aceptación misma de lo que está pasando? Cuando algo de esto se muestra y uno lo puede trabajar, hay en nosotros un proceso de sanación. Lo que se va a producir es que empezamos a relacionarnos con la enfermedad de manera diferente. Es posible que, como lo decís, que los síntomas bajen. Es posible que la medicación que antes no actuaba y tenían que ir aumentando y decían no entendemos por qué o por qué no tiene el efecto que tendría que tener, empiece a actuar y a tener su efecto. Todos estos efectos son los que se ven cuando uno trabaja con una persona que está teniendo ciertos síntomas. Claro, con lo cual podríamos también decir que no es solamente un proceso de autosanación, sino que todo un árbol está actuando en ese proceso de sanación. Porque si estamos hablando de que es algo que también es la manifestación, ¿no? Es un hecho manifestado que viene arrastrándose a lo largo de generaciones incluso. ¿Cuántas enfermedades se ven generacionales también? Por ejemplo, a ver, ¿no? Podemos entenderlo de esta manera. Cuando alguien tiene algún cuadro, del que sea, y uno consulta a un médico, lo digo por experiencia, la pregunta habitual es, ¿en su familia, padres, abuelos? Y entonces uno dice, sí, mirá a mí que mi mamá, o mirá que mi papá, mi abuelo, esto, lo otro. Es decir, que ya hay una mirada de, digamos, una información, y lo voy a decir así, genética, que pasa de una generación a otra. Lo que estamos descubriendo es que esta información genética no es solamente un gen que está, por decirlo así, torcido o afectado sino que es una información más grande que está bajando. No es un hecho aislado, eso quiere decir vos. Exactamente, y que también está bajando aquí un patrón de relación que se establece y que aparece muchas veces desde lo somático.
Entonces, poder abordarlo me parece que es transformador para el individuo. Tenemos que seguir hablando de esto porque tengo 1000 preguntas más para hacerte, te cuento, pero se nos termina el tiempo. Estaba pensando en cómo funcionaba el árbol, ¿no? Esta cosa de verticalidad que tiene el árbol. Sí. ¿Y qué pasa con lo horizontal? Digamos, es lo que recibimos de atrás, ¿no? De atrás, padres, abuelos, etcétera. Y acá, en lo lineal, o sea, hermanos, ¿no? ¿También hay un pase de manos ahí o no? Seguro que hay elementos que van a estar interactuando entre hermanos. Por ejemplo, cuando hay varios hermanos y uno tiene un destino difícil, algún tipo de afección, discapacidad. Tal cual. Esto es un sistema. ¿Cómo no va a afectar? Y entonces todo esto desde ya que trabaja no solo en lo vertical, sino en lo horizontal. ¿De qué me hago cargo? ¿De qué no me hago cargo? Y también esto después qué efectos va a tener en los que siguen. Bueno, vamos a dar datos tuyos. Me estaban preguntando si hacías constelaciones a distancia, me decías que no lo trabajas así. No, es un tema de cuidado. Yo siento que el hecho de estar con la persona me da la posibilidad de estar con ella, acompañarla, y es seguro hacerlo de esta manera. Perfecto. Para mí. Hay otra pregunta y con esto cerramos, así podemos responder breve como para dejar satisfecha en este caso a Vicky. Dice ¿y qué está pasando cuando hay enfermedades en toda una familia? No, está trayendo esta información y me parece que está hablando de un cierto desorden que se expresa a través de lo somático, y es la posibilidad no solo de tratarla, por supuesto, médicamente, sino de poder mirar de qué se trata, qué nos está diciendo en este lenguaje diferente, en este lenguaje que para nosotros es críptico, pero que está expresándose. ¿Qué nos está diciendo esta afección que está tomando a más de uno? Claro, que en algunas familias se manifiesta como enfermedades, en otras a lo mejor hay situaciones, ¿no? Las bancas rotas familiares y problemas de dinero y bueno, hay tantas manifestaciones, creo, como familias hay también, Tal ¿no? cual. Bueno, gracias por la charla. Un gusto. Gracias, un placer, y seguramente vamos a seguir en otra oportunidad desarrollando más, porque creo que el tema ha quedado ahí algunas cositas dando vuelta. Gracias. Muchas gracias.